Bien, entonces les decía que hoy trabajamos con la segunda parte de globalización financiera y vamos a empezar por compartir pantalla, así les vamos mostrando. Minimizamos acá. Ahí está. Bien, entonces vamos a dar comienzo. Eh, la globalización financiera se basa sobre cuatro pilares. Si la definimos en la clase pasada, ahora vamos a ver cómo se articula, cómo se estructura. Tiene cuatro pilares. El primero es el dinero fiduciario. El segundo es un concepto que vamos a desarrollar enseguida, que es el más complejo, que es el de la financiarización. El otro pilar son los desequilibrios globales de tipo financiero. Y el cuarto es la tecnología de la información, sin la cual no podría ser posible. Entonces vamos a empezar por el primero. Es un tema que ya trabajamos con el primer examen, pero que funciona a escala global. Y esto es el hecho que tenemos un esquema mundial de dinero fiduciario y fraccionario. Esto, les recuerdo, quiere decir que opera a través de una expansión primaria de dinero, que es la emisión de billetes, y una expansión secundaria de dinero, que es la parte fraccionaria, que opera a través del multiplicador monetario. Esto funciona así en todo el planeta. Entonces, reitero el concepto, el dinero fiduciario porque está basado en la emisión de papelitos, papelitos de colores, que no tienen un valor intrínseco. En la antigüedad sí tenían valor intrínseco y se cambiaban por cosas que todo el mundo aceptaba, como puede ser oro, plata, joyas, conchas marinas, granos de cacao, sal, es decir, cualquier activo que fuese aceptado por cualquiera como forma de pago, se podía tomar como dinero, hasta que el Estado empezó a acuñar dinero alrededor del año 300 a.C., en donde certificaba la cantidad de gramos de oro, plata que podía llegar a tener una moneda determinada, porque el resto se mezclaba con bronce, con cobre, con otro tipo de cosas. De hecho, las de menor denominación, en una etapa, eran las monedas de cobre, con lo cual quedó el dicho, no tengo un cobre en el bolsillo. Esto viene de la época del Imperio Romano, aunque después aparecieron las monedas de plomo, siempre se puede estar peor. El hecho concreto es que eh, esto dejó de funcionar así y no hace tanto. Es decir, en rigor de verdad, el dinero totalmente fiduciario es a partir de 1971. ¿Por qué? Y porque hasta la década del 30, el mundo, con idas y vueltas, siempre se manejó en torno a un patrón oro o a un patrón plata. Por ejemplo, en el siglo XIX todavía había circulación de monedas de plata, y los anteriores también, monedas de oro y monedas de plata. De hecho, el mundo funcionó en torno a las monedas de plata que se emitían en América, sobre todo en el Cerro Potosí, en Bolivia, que llegó a ser la capital financiera del mundo en un momento determinado, y en Zacatecas, en México, donde se acuñaba oro y se acuñaba plata. De esta manera, había circulante como oro y plata, obviamente. Ahora, ¿qué pasa? Después, como esto era incómodo para transportar, para moverse y era inseguro, los bancos empezaron a recibir este oro y esta plata, la guardaban y emitían billetes de banco. Ese billete de banco tenía un valor que se podía intercambiar porque estaba respaldado por metálico, por oro, por plata. Entonces, a partir de esta situación, había otra confusión más, porque había tanta cantidad de billetes de banco como bancos existían dando vuelta en una economía nacional. ¿Eh? Pero, sin embargo, funcionaba. Hasta que en 1844 se sacó una ley de monedas en Gran Bretaña, que era la capital financiera del mundo, se llamó la Banking Act, en la cual se le permitía a los bancos emitir más billetes de banco que la cantidad de reservas de oro que tenían. Y esto derivó en muchos fraudes,
casi hacen volcar el sistema, y finalmente se terminó resolviendo porque se pedía un respaldo igual al que tenían en circulación. Ahora, cuando esto funcionó así, hasta que empezó la Primera Guerra Mundial, cuando empezó la Primera Guerra Mundial, hubo un periodo de inconvertibilidad, es decir, en donde las monedas funcionaban sin ningún tipo de respaldo, y después, en 1922, a instancia de Estados Unidos, se volvió el patrón oro. Pero este patrón oro iba a ser distinto al de todos los anteriores. Se pactó en el Tratado de Génova, y la idea es que entren todas las principales potencias y arrastren al resto del mundo. Les aclaro, en el mundo no había más de 30 países en esa época, de manera que con que lo adapten los 4 o 5 potencias más importantes era suficiente como para arrastrar el resto. El primero que entró fue Estados Unidos, que es el que impuso el patrón, porque fue el gran ganador de la guerra. El segundo que entró fue Alemania, que lo necesitaba hacer por hiperinflación en el año 23. El tercero fue Gran Bretaña en el año 25, y finalmente Francia en el año 26, con el Franco Poincaré, el presidente de los Estados Unidos, de Francia en ese momento. Entonces, la realidad es que a partir de ahí se creó un sistema nuevo en donde el Estado era el único, y no los bancos, era el único que podía emitir billetes. Se monopolizó en manos de los bancos centrales y en manos de las cajas de conversión la emisión de billetes. Ya no había más billetes de banco, solamente había billetes oficiales que podía emitir el banco estatal. Y esos billetes oficiales tenían que estar 100% respaldados en oro a un tipo de cambio determinado. Este sistema rigió hasta la crisis del 30 y terminó volando por los aires en 1933, cuando tanto Estados Unidos como Gran Bretaña terminan devaluando. Esta devaluación los convirtió en lo que se denominó las potencias devaluacionistas contra las potencias del oro, que fueron Alemania y Francia, que se negaron a devaluar. Y así le fue. Finalmente los franceses terminaron devaluando en 1936 con la llegada del socialismo al gobierno de Francia, que lo lideró Léon Blum. Ahora bien, cuando viene la Segunda Guerra Mundial en 1939, nuevamente volvemos a un escenario de inconvertibilidad y devaluaciones. Y en 1944, ya con la guerra terminada, se acuerda lo que se llamó el Pacto de Bretton Woods. La guerra terminó en el 45, pero las potencias vencedoras ya se habían declarado vencedoras un año antes de que caiga Alemania y de que caiga Japón. Y se reunieron en Estados Unidos ya para pactar un nuevo sistema monetario internacional, el nuevo orden mundial, como se llamó en ese momento, que tenía que reemplazar a la inconvertibilidad. ¿Por qué? Porque la idea era darle certidumbre al mercado cambiario. Durante la década del 30, no solamente contó la crisis provocada por los excesos de producción que tenían las economías con costos marginales decrecientes, que llevaron a la conquista de países, sino que contó la guerra de devaluaciones que también existían entre los países para mantener la competitividad. Ojo que esto puede volver. Cada vez que los países se articulan en bloques, termina pasando algo parecido. Entonces, lo que ocurrió fue que se acordó tratar de dar certidumbre, y la certidumbre la iban a dar a través de un patrón monetario fijo que se iba a armar en torno a una nueva realidad que nos había ensayado, que se llamó el patrón oro-dólar. ¿Qué quiere decir patrón oro-dólar? Como Estados Unidos tenía la mayor cantidad de dólares del planeta, de oro del planeta, porque como las potencias europeas habían sido invadidas, trasladaron el oro a Estados Unidos. Y una vez que Estados Unidos ganó la guerra, se adueñó de las reservas de oro de los países derrotados, como ejemplo Alemania. Y que no era Alemania solo, eran las potencias del eje. Era Alemania, era Hungría, era, que eran aliados. Eran los suecos, que bueno, se declararon neutrales, pero eran aliados. Es decir, Italia, existían una serie de países que terminaron trasladando el oro también a Estados Unidos. Entonces Estados Unidos se quedó con la mayoría del oro del planeta. Entonces podía asegurar el respaldo.
La idea era que por cada dólar emitido a un tipo de cambio de $35 por onza Troy, tenía que ser convertible al oro. ¿Qué quiere decir esto? Que una onza Troy son más o menos 31 gramos y medio de oro. Eh, entonces, para tener un dólar tenía que ser convertible a esa cantidad de gramos de oro. A partir de acá empezó a regir el acuerdo Bretton Woods, que estableció otras cosas más, entre ellos la creación del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, lo llamó el Grupo del Banco, pero creó un nuevo sistema monetario basado en un tipo de cambio fijo. Este tipo de cambio fijo era convertible, ya sea a oro o a dólares. Los países tenían que tener en reserva dólares u oro para que se los compute como reservas. Y los dólares los emitía Estados Unidos, pero tenían que tener respaldo en oro. ¿Qué terminó pasando en la práctica? Estados Unidos emitió 4 veces más dólares que las reservas de oro que tenía, lo cual empezó a generar una ola de desconfianza muy fuerte. Espero que tome un sorbito de café. Una ola de desconfianza muy fuerte sobre las cotizaciones del oro. Empezó a haber un mercado paralelo y Estados Unidos tuvo que hacer muchas piruetas. Hizo un acuerdo este, para sostener con los franceses y con algunos países que tenían oro en reserva, para sostener, se llama el Grupo del Oro, para sostener la cotización del oro en el mundo y que no se vaya al demonio. Después hizo un acuerdo con Sudáfrica, porque Sudáfrica, que es un proveedor de oro, lo abastezca. Y finalmente no pudo sostener más la situación y en 1971 se vio obligado a devaluar. ¿Qué es lo que lo impulsó a esto? Y varias cosas. En primer lugar, como ya vimos en las clases anteriores, en la clase de política económica, la necesidad de impulsar el melting pot, con la sociedad de consumo incluida, llevó a que se tenga que emitir mucho dinero para sostener la demanda agregada. Y por otro lado, desde que terminó la Segunda Guerra Mundial en adelante, Estados Unidos se hizo cargo de financiar primero el Plan Marshall para reconstruir Europa, después se metió en la Guerra de Corea y después se metió en la Guerra de Vietnam, al margen de todas las demás intervenciones que hizo con golpe de Estado por todo el planeta. Pero la cuestión es que todo esto es emisión de dinero. Uno podría preguntarse si está bien o está mal, y desde el punto de vista jurídico está mal porque había un contrato, un acuerdo que Estados Unidos lo violó sistemáticamente. Desde el punto de vista técnico, si la economía está creciendo y durante los 30 gloriosos creció al 6%, el problema de una convertibilidad al oro es justamente que la oferta de oro no puede crecer al mismo ritmo que la demanda de dinero. Y por lo tanto, si la demanda de dinero crece más que la oferta de oro, que se tiene que convertir en emisión de dólares, lo que vamos a tener es una gran crisis de liquidez. Y esa gran crisis de liquidez dispara la tasa de interés y aborta la tasa de crecimiento. Por lo tanto, es discutible si es necesaria esa convertibilidad. Por eso a veces se dice, son papelitos de colores, yo también lo digo, pero cuidado. ¿Por qué? Y porque el secreto de una economía monetaria es manejar el equilibrio entre la oferta y la demanda de dinero. Y si estamos en un escenario de crecimiento, la demanda de dinero se va a expandir. Y al expandirse voy a tener que acompañarla con un crecimiento de la oferta. Entonces, la realidad es que siempre funcionó así. Por eso fracasaron los patrones solos del siglo XIX y por eso fracasó el patrón de Bretton Woods. Finalmente, en 1971, acá le voy a mostrar la cara para que no se lo olvide en su vida. Esto es lo que se expliqué recién. Acá lo tiene. Este personaje que se llamó, porque murió, Richard Nixon. Este presidente es el que pergenió el plan Cóndor con los desaparecidos en Argentina, en Chile, junto con Henry Kissinger. Es un personaje siniestro en la historia del mundo. Pero entre las cosas que tomó la decisión es crear el sistema monetario actual. ¿Por qué? Porque en 1971 Richard Nixon declara la inconvertibilidad del dólar frente al oro. Es decir, a partir de ese momento hay libre cotización de divisas en el planeta
Es decir, hay tipo de cambio flexible entre países. Ya no hay más convertibilidad al oro. Al principio intentaron devaluar y les digo, de $35 la onza, el dólar fue a $800 la onza. Dense una idea, hoy está en 4.000. Es decir, fue una devaluación brutal en ese momento, fue terrible el golpe. Después fue acompañada por el choque petrolero de 1973 y 1979, que llevó al mundo a un proceso de inflación acelerada, que como ya vimos en clases anteriores, terminó con la disolución del consenso keynesiano, porque los keynesianos no tenían respuesta frente a este problema. Ahora, la cuestión es que Richard Nixon generó un escenario que es el nuevo patrón monetario del planeta. ¿Por qué? Porque el oro no es más la moneda de respaldo del dólar, pero el dólar sigue siendo la moneda de respaldo del planeta y es la moneda de reserva. ¿Y cómo se pueden preguntar si no tiene respaldo? Porque Richard Nixon estableció un acuerdo con Arabia Saudita y con los países de la OPEP que lideraba Arabia Saudita a los efectos de que todas las operaciones de hidrocarburos que se fuesen a hacer en el planeta, que había que comprársela a los árabes o a los miembros de la OPEP, ¿eh? Kuwait, Irak, Irán, Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes, Qatar, es decir, todos estos países petroleros, incluido Venezuela, que fue el fundador de la OPEP, pero que terminó el café, vendían gas y petróleo al resto del planeta. Si cualquier país quería acceder a gas o petróleo, tenía que pagarlo en dólares. Es decir, ¿cómo aceptaron esto los árabes? Por una cuestión sencilla, bajo amenaza militar. Porque se piensa que está la guerra con Irán en este momento por el control militar del Golfo Pérsico. Entonces Estados Unidos firmó un acuerdo con los árabes de protección, entre comillas, de protección militar, que le decía, o haces lo que te digo o te destruyo el país. Los árabes aceptaron y a partir de ese momento todas las transacciones de gas y petróleo en el planeta tienen que pasar primero a dólares. No solamente crearon el petrodólar, como se llama esta moneda, porque el respaldo del dólar es el petróleo que viene de Medio Oriente, sino que aparte crearon, esto no está en el apunte, pero se los digo yo, el sistema SWIFT. El sistema SWIFT es un sistema que hace que cada vez que un país tiene que pagarle a otro entre privados o entre estados, no importa, o entre privados y estados, tiene que transferir. Entonces, si yo le compro una caja de galletitas a los japoneses que están en Tokio y los japoneses me la venden en Argentina, yo la tengo que pagar en yenes, porque en Japón circula el yen. Ahora, para que esto ocurra, yo no puedo transferir yenes desde Argentina. Yo tengo que depositar en un banco, el banco me va a pedir dólares, o si no le deposito pesos y ellos lo convierten a dólares y me lo descontarán de la cuenta, transfieren, ahí me dan un código SWIFT y a partir de ahí yo tengo que transferir los dólares. Si no tengo el depósito en dólares, no puedo transferir. A Japón le van a llegar dólares. El banco japonés que representa a la empresa japonesa va a recibir esos dólares bajo el código SWIFT y los va a pasar a yenes. Y ahí va a cobrar el productor de galletitas japonés. Entonces, cada transacción internacional que se hace en el mundo de ahí en adelante se tiene que hacer en dólares. Si Estados Unidos te quiere sacar el código SWIFT, te deja fuera del mercado mundial como lo hicieron los rusos después de la guerra de Ucrania. Por esto que una de las discusiones centrales que hay en este momento, que está planteada en torno a la guerra de Irán, no es solamente el control del petróleo, sino la vigencia o no vigencia de este sistema de petrodólar que obliga a que todo el planeta esté transfiriendo guita a Estados Unidos permanentemente para mantener esto. ¿Por qué? Por una cuestión sencilla. Por cada código SWIFT que se emite en el planeta, los bancos que controlan la Reserva Federal cobran una comisión. Y esa comisión es una fortuna porque por más pequeña que pueda ser, es planetaria. Y esto va a parar a sostener las ganancias de los bancos. Y por el otro lado, cada transacción de petróleo que se hace en dólares también deja comisiones. Entonces, está todo el planeta trabajando para los Estados Unidos y esto hace que
Son como vampiros, viven a expensas del resto, con rentas de carácter financiero. Ahora bien, ¿qué es lo que termina ocurriendo? No es un tema de productividad, no es un tema de nada. Esto es más complejo todavía. Estados Unidos eh, tiene, como todos los países, el equivalente a un banco central. En el mundo, en general, los bancos centrales son del Estado. En Argentina es el Banco Central de la República Argentina. En los europeos ya no existe más porque se fusionaron en la Comunidad Económica Europea, pero tiene el Banco de Europa, el Banco Central Europeo. ¿eh? Antes estaba el Bundesbank en Alemania, estaba el Banco Central de España, no, hoy está el Banco Central Europeo que maneja los euros. En China también, pero en Estados Unidos está la Reserva Federal. ¿Qué es la Reserva Federal? La Reserva Federal es el equivalente al Banco Central de Estados Unidos, es quien emite los dólares. Pero a diferencia del resto del planeta, estos dólares los emite una entidad privada, que es la Reserva Federal. La Reserva Federal no pertenece al gobierno de los Estados Unidos, sino que pertenece a los bancos que controlan la economía global, los bancos que están globalizados. La banca Rothschild, la banca del grupo Rockefeller, está toda vinculada a esa parte. JP Morgan, que aparte son dueños de otros tipos de bancos y de fondos de inversión. Es más, muchos de estos bancos pertenecen a fondos de inversión. ¿Cuál es el fondo de inversión más importante del planeta en este momento? El BlackRock, que es dueño de muchos de estos bancos. Es decir, después se articulan a través de una maraña de paraísos fiscales a donde uno no los ve, que esto lo vamos a ver en un ratito. Pues todas estas fortunas están escondidas. Ustedes van a comprar la revista Fortune, que dice las 100 fortunas más grandes del planeta. Mentira. Eso es lo que pone en la cara. El verdadero dinero está oculto, ¿no? Nunca vas a saber nombre y apellido, aunque uno puede darse cuenta quiénes son, de los titulares, porque está escondido bajo una maraña corporativa indescifrable. ¿eh? Este, bueno, porque los estados no se proponen descifrarlo. Si se lo propusieran, sí. Pero la cuestión es que esto funciona de esta manera. Por el otro lado, ¿qué quiero decir? El principal beneficiario de todo este sistema no es Estados Unidos en sí mismo, sino los dueños de la Reserva Federal, que son los bancos. Es decir, esto grábenselo en la cabeza. Y funciona así. Vamos a Inglaterra y tienen el mismo esquema. Va y viene, pero son los bancos privados los que efectivamente controlan el Banco de Inglaterra. Y el Banco Internacional de Pagos de Basilea también es controlado por este grupo de banqueros. Por lo cual, la moneda mundial no es algo que se pueda tratar con tanta liviandad, no es imparcial, sino que pertenece a un grupo de empresarios, que son los dueños de los bancos. Y bueno, que han hecho la mayoría de las ganancias con este patrón monetario. Ahora bien, este sistema de dinero fiduciario y fraccionario tiene una característica. Vamos a bajar. Es que a partir, como ya lo vimos en la clase pasada de política económica, a partir de la década del 80 se produjo la revolución conservadora. La revolución conservadora llevó a que se desregule el mercado. La desregulación del mercado, jurídicamente, primero fue en Estados Unidos y después se fue expandiendo a todo el planeta en los 90. Y se empezó a instrumentar a través de lo que se llamaron los acuerdos de Basilea, que acá les pusimos un cuadrito que les explica someramente lo que contiene. Hubo 3 acuerdos de Basilea. El primer acuerdo de Basilea fue en 1988, el segundo fue en el año 2004 y creo que el último del 2010. A ver si lo tengo por acá. 2010, sí, Basilea 3. Bien, el de 1988 establece varias condiciones que son fundamentales. Primero, libera los encajes. Es decir, a vos lo que te hacen es reducir los encajes al valor que se te da la gana. Vos lo único que tenés que tener son algunas reservas disponibles, pero los encajes son libres. Vos le prestás a quien querés, a la tasa que querés,
y pagás los plazos fijos a la tasa que querés. Es decir, los depósitos de caja de ahorro y de plazo fijo a la tasa que querés. ¿Por qué les marco esto? Porque hasta la década del 70 esto estuvo regulado. Y esto se empezó a desregular en los Estados Unidos en la década del 80 y en el resto del mundo después de los acuerdos de Basilea, así, en el 89, 90 en adelante. Entonces, a partir de acá, el crédito bancario empezó a ser destinado masivamente a tarjetas de crédito, créditos personales, prendarios, hipotecarios, pero no al sistema productivo. Sí, el dinero empieza a financiar, como vamos a ver en un rato, cada vez más créditos de consumo y va a financiar burbujas especulativas en donde lo que se hace es invertir en activos financieros que a su vez se vuelven a invertir en activos financieros, como vamos a ver en el proceso de financiarización. Esto por un lado. Y por otro lado establecía que tiene que haber una cantidad de patrimonio mínimo que tiene que preservar la entidad, que es el 8%, que no lo puede invertir en nada. Eso tiene que permanecer dentro de los límites de la liquidez que tiene que tener el patrimonio de un banco. Bien, en el año 2004 se vuelve a firmar otro acuerdo de Basilea. En este otro acuerdo de Basilea se lo tuvo que crear, ahora le voy a explicar por qué, se tuvo que crear porque en 1900, durante toda la década del 90, como ya vimos en la clase pasada, hubo una crisis tras otra. La característica de la globalización financiera es que genera crisis sistémicas, como vimos. Y la más grande explotó en el 2001, que se llevó puesto a las .com en los Estados Unidos y hubo que hacer un salvataje del Estado. Y por el otro lado, se generó una gran concentración de las empresas tecnológicas y esto fue consecuencia de la irresponsabilidad con que los bancos prestaron dinero, como vamos a ver en un rato, a través de los procesos que se crearon. Y entonces lo que se establece es un endurecimiento en los mecanismos de fijar un capital mínimo que se tiene que hacer en base a una evaluación de riesgo crediticio de la cartera de los bancos. De manera que los bancos tienen que ser más conservadores de ahí en adelante a quién le prestan dinero y para qué. Y en segundo lugar, se obliga a los gerentes, a los directivos bancarios, a hacer un proceso de autoevaluación, en donde tienen que fundamentar las decisiones. Eso por si tienen que ser juzgados penalmente y demás. Y en el 2010, es decir, después de la famosa crisis de las hipotecas subprime del año 2008, que lo vamos a ver en un ratito, otra vez se hace una reforma en donde se vuelven a endurecer las condiciones patrimoniales y se vuelven a fijar parámetros para la medición de riesgo, se sigue insistiendo en mejorar el perfil del análisis de riesgo. Bien, ¿por qué los bancos estos acuerdos? Porque si se desreguló todo, vos lo que tenés que hacer ahí en adelante es que, acá les explico los conceptos que les dije recién, lo que tenés que hacer de ahí en adelante es enfrentar una expansión, primero, del multiplicador monetario. ¿Por qué? Porque al desregularse se desregularon los encajes. Segundo, en 1999 se levantó una ley, es decir, se anuló una ley que se llamó la ley Glass-Steagall, que venía de 1933, de la crisis del 30. ¿Se acuerdan que cuando estudiamos la crisis del 30, la principal explicación para que esa crisis se convierta en una depresión es que los bancos habían sido responsables de la crisis porque habían financiado la burbuja? Entonces, una de las primeras cosas que se hizo cuando asumió Roosevelt como presidente de Estados Unidos es prohibirle a los bancos financiar a través de créditos colocaciones en acciones que habían llevado a la ruina a la economía americana y colocaciones en bonos. De hecho, los Morgan estuvieron enfrentadísimos con Roosevelt. Roosevelt echó toda la culpa de la crisis a la banca Morgan, porque incentivó esta burbuja por todos lados y gran parte tenía razón. Es decir, Roosevelt se enfrentó a la banca Morgan y se enfrentó al dueño de la General Motors, que era DuPont, porque también era fabricante de armas, y obviamente
Después, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, los necesitó los dos y tuvo que retroceder en chancleta. Pero el hecho concreto es que desde 1933, si uno quería especular desde el punto de vista bancario en bonos y acciones, tenía que crear un tipo nuevo de banco que se llamaba banca de riesgo o banca de inversión, en donde la persona que iba a depositar dinero en esos bancos lo hacía bajo la condición de saber a qué se dedicaban los bancos y al riesgo que se sometía. Y los bancos comerciales, que son los que te abren una cuenta corriente para emitir un cheque, los bancos comerciales, que puedes abrir un plazo fijo, que puedes abrir una caja de ahorro, ese tipo de bancos tenían prohibido meterse en el mercado especulativo. De esta manera la banca quedaba dividida en dos. Y el patrimonio de los bancos no quedaba comprometido. La derogación de la ley Glass-Steagall llevó a que cualquiera pudiera hacer cualquier cosa. Y volvimos a un escenario anterior al de 1933. Con lo cual, los bancos que antes eran bancos de inversión, como puede ser Bear Stearns, que después se fundió Lehman Brothers se dice, bueno, después cayeron en el 2008, podían especular en lo que se daba la gana. Y no solo especularon con la plata de los inversores, sino que como se estaba ganando mucha guita, empezaron a especular con su propio dinero. Pero ¿por qué es importante marcarlo? Porque las dos desregulaciones, la del Basilea I, que llevó a la reducción de los encajes, y eso significó una expansión secundaria más grande y un multiplicador más poderoso, un multiplicador monetario más poderoso, hizo que la cantidad de dinero total de la economía empezase a superar valores que nunca había superado, que del 60% pasó al 80%, el 90% del PBI, gracias a la expansión secundaria. Y por otro lado, la derogación de la ley Glass-Steagall permitió que las empresas se pudieran meter de cabeza en la especulación. ¿Y por qué la especulación era tan rentable? Porque al generarse una expansión de la cantidad de dinero tan grande por la desregulación monetaria, la tasa de interés llegó a valores cercanos a cero. Y cuando la tasa de interés llega a valores cercanos a cero, el precio de las acciones explota para arriba, generando una burbuja, porque acuérdense que la cotización de una acción es igual al valor actual neto de un flujo esperado de dividendos descontado por la tasa de interés. Si la tasa de interés baja, el valor actual neto de la inversión se va a disparar a las nubes. Y eso es lo que pasó. Entonces, obviamente que todo el mundo ponía a la inversión en valores de riesgo, en burbujas especulativas, porque tienen ganancias de capital y de tenencias espantosamente grandes, hasta que explote la burbuja. Una parte de esa burbuja explotó en el 2001 y la otra parte de la burbuja explotó en el 2008. Esto para que vayan entendiendo la lógica con la que empezó a funcionar esta globalización financiera en el planeta. Bien. Esto que, bueno, ahora esto ya lo vimos. Esperen que les vamos a mostrar. Esto es lo que les dimos recién, la expansión. Esto se lo expliqué todo recién. Y ya está. Acá les pongo el gráfico de la cantidad de dinero, cómo se fue expandiendo. Empezamos con valores que estaban por debajo del 60% del PBI y llegamos para el 2020 aproximadamente a valores que están en el 124% del PBI, pero a fin de ese periodo, cuando termina el siglo XX, estamos en el 80-90% del PBI. Es decir, cada vez la cantidad de moneda se expandía en base, igual más adelante tengo unos gráficos más específicos, se expandía en base al multiplicador monetario. Bien, acá tiene los valores. En los 60 era el 50,37, en los 70 el 57, en los 80 era el 63, ahí empieza la desregulación. En el 90 era el 88 y en el 2000 era el 99. Ahí tiene el efecto. 20 puntos del PBI, o 17 puntos del PBI, entre 1980 y el 2000. Si ustedes miran un poco, entre el 99 y el 2008 estaba muy parecida al porcentaje del PBI. Es decir, que la cantidad de dinero crecía. Después del 2008 se expandió a niveles insólitos. Fíjense que en el 2015
la participación ya era 119% del PBI y en el 2018 el 124%. Es un valor parecido al que tiene en la actualidad. Bueno, vamos a analizar, bueno, la concepto de esto se lo expliqué recién. Acá les pongo un gráfico que les muestra a ustedes el derrumbe de las tasas de interés. Uno es la tasa de interés regulada de la Fed, que la Fed se le dice a la Reserva Federal, ¿eh? Y la otra es la de la tasa de interés estadounidense al tipo de cambio, al tipo de interés a largo plazo que nos pone el mercado. En ambos casos tenemos un derrumbe de las tasas. La primera curva es mucho más porque es regulada. A medida que la Fed decide modificar la tasa, pero fíjense lo que termina pasando, ¿eh? Con las tasas de interés. De valores del 2,5 pasaron a ser valores cercanos a cero, menor a 0,5. Así funcionaba. ¿Eh? Y del otro lado, lo mismo. Los valores estaban por debajo del 1% en todos los casos. ¿Eh? Para que tengan una idea cómo fue todo esto. Bueno, a partir de acá, con la crisis de las .com, lo que hace el gobierno es volver a emitir dinero, profundizar la emisión de dinero, por eso después lo terminó absorbiendo. Pero ¿qué es lo que generó? Generó un escenario de una nueva burbuja especulativa que ya no iba destinada a las acciones de las empresas tecnológicas, ni iba destinada a la especulación con bonos, sino que esta otra iba destinada a la financiación de la construcción con financiamiento hipotecario. Por eso se llamó las hipotecas subprime o de mortgage subprime. Mortgage quiere decir hipoteca en inglés. Y subprime, ¿por qué? Porque le prestaban a cualquier gil que pasaba por la vereda. No había calificación seria de riesgo, como vamos a ver en un rato. Subprime, que si uno tiene una tasa prime, que es la de primera línea, es decir, si va, qué sé yo, el grupo Techin a pedir un crédito, le van a hacer una tasa mucho más barata que me van a prestar a mí que tengo una pyme. ¿Por qué? Y porque es menos riesgoso, tiene más garantías, tiene más presencia en el mercado. El otro, uno es cabeza de león y otro cola de ratón. Entonces, obviamente, el cola de ratón es un prime. Si el cola de ratón va a pedir un crédito hipotecario, es un prime. O sea, prime, vamos a hablar en inglés, así parece más elegante. Pero la cuestión es que estas hipotecas eran de dudosa credibilidad y generalmente y terminaron sin pagarse, generando que el mundo enfrente una de las crisis más grandes, que en realidad la crisis más grande desde la década del 30. Hubo tres crisis, primero la década del 30, en el siglo XIX existió la Gran Crisis, se llamó, que fue entre 1872 a 1896, fue la más grande de todas, lo que duró más de 2 décadas. Después vino la crisis del 30, en el siglo XX. Después vino la crisis de las hipotecas subprime en el siglo XXI. Y en 1987 tuvimos otra crisis, que fue la crisis del lunes negro, donde todas las bolsas del mundo se derrumbaron y también colapsaron. Y fue motivo de un salvataje. Hoy nadie lo enseña. Nosotros tuvimos mucho tiempo enseñándolo porque es donde se rompió el acuerdo entre Estados Unidos, Japón y Alemania. Y a partir de ese momento, Japón entró en una crisis donde lo inundaron de dólares y de esa crisis no pudo volver a salir. Es un tema para estudiarlo aparte. ¿Por qué para estudiarlo aparte? Y porque cuando vos te inundan de dólares, tu economía cuesta mucho que reaccione. Se llama enfermedad holandesa. Ya lo vamos a estudiar. Bien, entonces, este es el escenario con lo cual, por lo tanto, en la globalización, la expansión de dinero es una de las piezas fundamentales que la vamos a terminar de entender cuando veamos el otro concepto central que es la financiarización. Entonces vamos a bajar para entender la financiarización, que acá la tenemos. Voy a leerles la definición, así les queda claro. Se entiende por financiarización el proceso de convertir un activo cotizable y comercializable a todo flujo regular de fondos que pueda sostenerse durante un periodo de tiempo. ¿Qué quiere decir?
que todo puede convertirse en un activo. Yo tengo las cuotas de un gimnasio, yo lo empaqueto, porque me va a entrar tanta guita por mes, se lo meto en un documento contractual a un banco y se lo cedo y lo convertí en algo financiarizable. ¿Eh? Ese proceso se llama convertir en security, convertir en activo. Un security, y este proceso se llamaba a principios de los 90, en fin de los 80, securitization. Después se le empezó a llamar financiarización como proceso, pero en realidad estamos hablando del mismo fenómeno. Convierto un flujo de fondos en un activo, en un security. ¿Eh? Y también se le llama financiarización por la mecánica con la que opera, que ahora se las voy a explicar. Hoy se usa mucho el término financiarización, la economía global está financiarizada, se dice, y es porque se ha creado todo un circuito que al principio, con los 80, no existía. ¿Cuándo empezó el proceso de securitization o securitización? Empezó como consecuencia de la crisis del petróleo en la década del 70. En la década del 70, los países árabes subieron el barril de petróleo del 73 a 79 de $3 a $35. El barril. Un barril de petróleo tiene 158 litros. Pero es más, entre el 71 y el 73 subió de 70 centavos de dólar a $3, no por motivos políticos como los del 73 y el 79, sino por motivos técnicos. Se rompió el Trans-Arabian Pipeline, que es un oleoducto que sacaba el petróleo de Medio Oriente, con lo cual aumentó el costo de los fletes terriblemente y se fue de 0,70 centavos a $3. Pero de $3 luego saltó, después de la guerra de Yom Kippur, en donde los países árabes fueron a combatir contra Israel, a $3 a $14, como consecuencia de que los países árabes tomaron como represalia reducir la producción de crudo un 10% y disparó el precio del crudo de 3 a 14. Es decir, que hizo subir por lo menos 6, 9, 12 y casi 4 veces de precio. Un 400% de aumento del precio del petróleo. Es una idea que es algo muy grosso. Es como si en este momento el petróleo antes de la invasión a Irán estaba a $60, de golpe se va a $240 o a 300, que es con lo que amenazaba Irán. Entonces, con este escenario, todos los países de Occidente que necesitaban importar petróleo de Medio Oriente trasladaron cantidades brutales de dinero que a precio de esa época, que hoy es casi un 10 o 20% más, 10 o 20 veces más, no por ciento, el equivalente de esa época a 400.000 millones de dólares, que es casi un PBI argentino, pero de esa época, estoy hablando hace 50 años atrás, así que hoy es 10 veces más o más. Con lo cual, eso fue trasladado desde Occidente a los países árabes. Los países árabes no eran lo que son hoy, era manejado por jeques que eran multimillonarios y el resto de la gente vivía en carpa y andaba en camello. Y entonces cuando llega toda esa guita junta a Medio Oriente, los árabes, ¿qué es lo primero que hacen? Es lo primero que haría una persona. Si uno de nosotros que viaja en colectivo todos los días y va a laburar en tren, una parte, recibiría mañana 15 millones de dólares, todo junto, y vive en el conurbano, y lo más seguro que no se lo quede en la casa. Uno diría, bueno, vos dámelo, yo me arreglo, lo más probable. Pero lo más seguro que si lo recibió en blanco lo tengo que poner en el banco, que es donde va a estar. Entonces lo que hicieron los árabes es ponerlo en bancos, pero no había bancos en Medio Oriente, va a poner, lo pusieron en bancos occidentales. Esto se llamó el reciclaje de los petróleos, porque Occidente le dio los dólares que se los sacó a las empresas del capital de trabajo para comprar petróleo, y Medio Oriente lo devolvió a Occidente bajo el formato de depósitos bancarios. Eso hizo bajar la tasa de interés. Brutalmente, teníamos una inflación del 20% anual en países como Estados Unidos, y por la consecuencia el reciclaje de los petrodólares bajó al 2%. Entonces los países latinoamericanos y subdesarrollados se endeudaban. ¿Por qué? Y porque si la inflación era el 20, me prestan al 2, tomo deuda porque la licúo.
Me conviene. Y por el otro lado, los bancos reciben el dinero bajo la obligación de tener que pagar una tasa de interés por el plazo fijo. Por lo tanto, están obligados a prestarla, si no van a perder guita. Entonces, te presionaban para que todos tomen crédito. Con consecuencia de eso, todos los países pobres terminaron recontraendeudados. Esto generó la crisis de la deuda externa, de todos los países de América Latina y de los países africanos, que todavía nos persiguen. Acá se endeudó Argentina, Brasil, México, Chile, Perú, todos los grandes jugadores de América Latina terminaron endeudados. Los países africanos también, ellos la pasaron peor que nosotros. Ahora, ¿qué terminó ocurriendo? Los países latinoamericanos, obviamente, no pudieron pagar. ¿Cuándo dejaron de poder pagar? Cuando Estados Unidos empieza la revolución conservadora, decide aniquilar la inflación a través de políticas muy contractivas monetariamente que aplicó el presidente Reagan, y en Gran Bretaña se aplicó Margaret Thatcher, y la inflación se bajó desde un 20% anual a niveles de, bueno, obviamente tardó otros 3 años en bajar, pero a niveles del 2 o 3% anual, que siguen siendo altos para Estados Unidos, pero lo lograron bajar. Con lo cual, ¿qué terminó pasando? Lo hicieron a expensas de que la tasa de interés suba al 20 o 22% anual. ¿Y qué pasó con los países endeudados? Pagaban una tasa del 2% y ahora pagaban una tasa del 20%. ¿Qué le pasaba a Argentina? Tomó 40.000 palos verdes. Al 2% son 800 millones de dólares de interés, pero al 22% pasan a ser 8.000 millones de dólares. Y no es que Argentina no podía pagar la anterior. Tenía un superávit de 2.500 millones de dólares, podía pagar 800. Lo que no puede pagar es 8.000. Entonces, obviamente, ¿qué pasó? Lo mismo en Brasil, lo mismo, todo el mundo entró en cesación de pago y en default. El primero que entró en default fue México. No se llamaba default en esa época, pero es default actual. Es cesación de pago. No garparon. Como no pagaron, los bancos se encontraron que no podían cobrar sus créditos. Y si los bancos no pueden cobrar sus créditos, no pueden devolver los depósitos. Y el mundo enfrentaba una corrida. Esta corrida se resolvió con un salvataje masivo que hizo el Fondo Monetario Internacional prestándole plata a los países con una ampliación de la liquidez del Fondo Monetario a través de la emisión de derechos especiales de giro. Y esto significó que el Fondo Monetario le dio créditos a los países de América Latina para que le cancelen la deuda a los bancos privados. Argentina le debía guita al Citibank, por ejemplo. Entonces ahora dejó de deberle al Citibank, que cobró, con eso el Citibank se salvó de la quiebra, y ahora le debíamos al Fondo Monetario Internacional. Esta es la realidad. Entonces, a partir de ese momento, los bancos toman una decisión. Esta decisión es: no le prestamos más guita a nadie. No podemos seguir profundizando el riesgo. Entonces, lo que hacen es decir, si alguien quiere financiarse, va a tener que emitir un título de deuda. Yo, por ejemplo, soy una empresa, no sé, la General Motors, la Ford, en Estados Unidos, la Chrysler, necesito financiarme, voy al banco y el banco me va a decir: no, flaco, emití un título de deuda, lo que sería acá una obligación negociable, por ejemplo. Emití un título de deuda. Vos me lo das y yo ese título de deuda lo tomo, y salgo a ofrecérselo a los inversores. ¿Los inversores quiénes son? Los tipos vienen a abrir un plazo fijo. Le digo: no te conviene el plazo fijo, comprate título de deuda. Entonces, ¿qué hacen? Los bancos dejan de asumir riesgo. ¿Por qué? Porque la guita para financiar a la General Motors van a poner los inversores, que antes abrían un plazo fijo. No es que dejaron de abrir plazo fijo, también abrían plazo fijo. Pero los tentaban permanentemente con colocar estos bonos. Entonces, le colocaban los bonos. Ahora, fíjense, el banco, el Citibank, le va a cobrar comisión al tipo que necesita la plata porque le va a ser el representante. Y le va a cobrar una comisión al tipo que va a financiar la operación, que es el que pone la plata. En vez de pagar plazo fijo, ahora le cobra un porcentaje. Entonces cobra de las dos ventanillas. Este fenómeno se llamó securitization. ¿Por qué? Porque los bancos
agarraron y convirtieron las necesidades de financiamiento de las empresas privadas en títulos comercializables en el mercado, los securitizaron, los convirtieron en securities. Y luego vendieron los securities a los inversores que antes habían plazo fijo y dejaron de tener riesgo bancario. Entonces, de esa manera cobran comisión, se convirtieron en comisionistas. ¿Eh? De esta manera es como empieza a financiarse. Acá no llegó este concepto como central, porque la cantidad de obligaciones negociables que hay es muy baja, pero el mundo todavía funciona así. Desde ese momento, por lo menos el primer mundo funciona de esta manera. Entonces, este fenómeno conocido como securitization termina reconvirtiendo todo el sistema bancario mundial. Y es la forma que se empiezan a comercializar hasta ese momento los activos. Los activos son los securities. Bien, que es una consecuencia de rediseñar el mercado financiero mundial a partir de la crisis de la deuda externa latinoamericana. Ahora bien, a partir de acá tenemos que empezar a entender la lógica de la financiarización. ¿Por qué? Les voy a mostrar un grafiquito. Bueno, no me entra en la pantalla, así lo voy a ir subiendo a medida que los necesito mostrar. Fíjense, fíjense que yo les pongo acá abajo de todo las empresas. Las empresas que necesitan financiación van a acudir al banco. Pero como el banco le va a obligar a emitir un security, entonces le van a dar el security al banco y el banco me va a conseguir dinero, que a su vez va a obtener de los inversores. Entonces el banco le va a comprar el security si lo decide comprar con fondos propios o si va a estar como comisionista. ¿Por qué con fondos propios? Porque una persona, si uno va a un banco, por ejemplo, va al Banco Galicia, lo primero que quieren hacer es venderte su fondo de inversión, que no me acuerdo el nombre ahora, empezaba con F, me acuerdo. Bueno, la cuestión es que te van a vender su fondo de inversión. Van a ir al Santander, te van a vender su fondo de inversión. Todos tienen su fondo de inversión. ¿Eh? Pero ¿por qué tienen su fondo de inversión? Porque agarran todos los securities emitidos por las empresas y los empaquetan. ¿Y por qué los empaquetan? Los mezclan. Porque no es lo mismo prestarle plata a la General Motors que prestárselo a una pyme de ingeniero Bunge. No es lo mismo. Si van a venderle la pyme de ingeniero Bunge, no se lo venden a nadie, pero el banco quiere vender. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le hace emitir el bono igual y va a armar una cartera. Esa cartera va a tener desde un plazo fijo en Suiza, un bono de la General Motors y va a tener mezclado un 1%, 2% de la guita de ese fondo en un bono de una empresa de ingeniero Bunge. Con lo cual, lo que hace, esto es el concepto que se llama diversificación del riesgo del bono. De acuerdo a cuál sea la mezcla de empresas más grandes, es un bono más conservador, te va a pagar menos. Y si tiene más riesgo, va a tener más componente de empresas que tengan menos capacidad de pago. Si el bono es un bono muy seguro, va a cotizar bien, pero te va a pagar muy poco. En cambio, un bono intermedio va a tener una cotización más baja, pero te va a rendir un poquito más. Y después están los bonos que son todo riesgo. Vos le prestás, el bono no vale nada, tomás un riesgo grande, pero paga un rendimiento mucho mayor porque lo compraste barato. Entonces el rendimiento efectivo después es sobre el valor nominal y como te pagan un valor nominal alto para un valor de mercado bajo, pues puedes hacer una diferencia muy grande. Eso se llaman trash bonds o bonos basura. Entonces, uno puede ofrecer la cartera que quiera de securities, pero el banco ¿qué hace? Toma el dinero, lo coloca en el fondo y el fondo te presta para financiar el bono. Entonces, de esa manera se arma una cartera. Se queda con todos los securities emitidos el banco y el banco no puede esperar a que el emisor del bono pague. Entonces vamos un poquito más arriba. A ver, espere que no me traicione la flechita. Vamos un poquito más arriba y les muestro lo que termina ocurriendo con este proceso. Se va al mercado de valores.
¿Y qué hace en el mercado de valores? Los enlata, o sea, los empaqueta, ¿eh? Por fechas de vencimiento, por calidad del crédito, ¿eh? Es decir, bonos tipo A, bonos tipo B, bonos tipo C, de acuerdo a si es un bono premium, no es un trash bond, y a partir de ahí tienen un precio. Ese precio yo lo tomé a una tasa de interés que tiene que rendir, pongamos, un 10%. Bueno, lo descuento al 8% para que me quede una ganancia. Entonces, a mí, ¿qué hago? Me voy al mercado de valores, lo enlato y lo vendo. ¿Eh? Y acá meto, pues quiere decir, el crédito de una empresa, pero también voy a hacer lo mismo con cupones de tarjeta de crédito, voy a hacer lo mismo con, sí, securitizo todo flujo de fondos que anda dando vuelta y lo vendo en el mercado de valores. Y lo descuento en el mercado de valores. De manera que el mercado de valores está lleno de fondos de inversión que a su vez ponen dinero acá. Entonces, me cobran con un descuento y el banco en 24 o 48 horas tiene la guita en efectivo de nuevo para volver a prestar, y volver a invertir en fondos. De manera que se desarma de esto y no importa si pagan o no pagan, porque ya se desligó de los bonos, lo vendió. Si el tipo que emitió el bono no pagó, el que se va a joder es el que está en el mercado de valores. ¿Por qué? Porque el banco ya está, ya se desligó del tema. Cobró su diferencia de precio, cobró la comisión en los dos lados y ganó plata y no tomó riesgo. ¿Eh? Ahora, ¿qué sigue? El mercado de valores son multimillonarios. Ustedes se piensan que el grupo como BlackRock o Fidelity, Templeton o cualquiera de esos gigantes son estúpidos, son mega millonarios, estúpidos somos nosotros. Ellos toman su cobertura. ¿Cuál es la cobertura? Por cada bono o security que compran, contratan una compañía de seguros. Y la compañía de seguros le va a prestar teniendo estos riesgos y califica, obviamente. Te cobra una póliza más alta de acuerdo al riesgo que haya en el medio. Allá el riesgo está diversificado porque vienen con un componente determinado. Si vos sabés si es un bono A, B o C, va a tener un impuesto. Y a su vez la compañía de seguro que hace, contrata una póliza de reaseguro a nivel internacional. Entonces todo el mundo toma su cobertura. A su vez, esto no termina acá. Las flechitas rojas me van marcando los flujos financieros. Acá están abajo. Vuelve el efectivo vuelve a la empresa y la empresa se arma de estos fondos. Con estos fondos la empresa puede jugar otra vez en el mercado de derivados o en el mercado de valores. ¿Qué es esto del mercado de derivados? Paso a explicarlo a continuación. Estos securities que emitieron las empresas o que se generan en un punto determinado como consecuencia de la facturación de una empresa. Por ejemplo, una empresa, no sé, tiene un gimnasio, un ingeniero Bunge, y la gente le paga con cupones de tarjeta o con contrato de pago, con pagaré, que por las cuotas y qué sé yo cuánto. Fenómeno. Todo eso lo arma en un paquete, lo convierte en un security y lo vende. Es un flujo de fondos. Con un porcentaje de cobranza determinado, va a haber un resto de incobrables, pero que obviamente hace que el fondo valga menos en última instancia, pero el resto cotiza. Entonces uno lo descuenta y se arma de la plata. La empresa se lo vende al banco o puede ir al mercado de valores y venderlo por su cuenta. O emite un bono, como le dije, un trash bond, si es un bono basura, un bono intermedio. Todo esto, todo esto que se comercializa en el mercado de valores, pueden dar lugar a distintas opciones de inversión que van a ser derivadas de estos activos originales. Los activos originales se llaman los, los activos subyacentes. Los activos subyacentes, ¿qué quiere decir? El bono que emitió la empresa, el security original. Pero a partir de que existe un bono subyacente, un activo subyacente, como un bono emitido originalmente, pueden aparecer derivados. ¿Qué quiere decir derivados? Un mercado de futuros, por ejemplo. ¿Por qué? Y yo digo que esta empresa va a crecer y que los bonos van a valer cada vez más. Entonces empiezo a jugar a que te lo compro, te lo vendo a futuro a un precio más alto, y si especulo que va a ser más bajo, es a más bajo.
también lo puedo aplicar al mercado de futuros o las divisas, al mercado de divisas. ¿eh? Lo puedo convertir en una opción de compra o una opción de venta, que es un contrato que se puede pactar entre las partes. Yo te lo compro y después te lo recompro, o te lo compro con la opción de venderlo en tal momento si yo quiero. Entonces empieza todo este tipo de contratos, se llaman contratos derivados, que son puras especulaciones financieras sobre lo que puede pasar en el futuro. Y de esta manera, para que exista un mercado de derivados, tiene que existir un mercado de activos subyacentes. Combinando los activos subyacentes, que son un mercado en sí mismo, el mercado de bonos, mezclado con las apariciones de los mercados derivados, que pueden ser parte de lo que ofrecen los mercados, en el mercado de valor. Podemos tener un bono que tiene contratos de opciones, un fondo de inversión que tiene contratos de opciones, activos subyacentes, de todo. Y eso está todo enlatado. Todo ese enlatado que va destinado a la diversificación de riesgo se llama mercado de activos estructurados. Estos activos estructurados están estructurados ¿con qué objetivo? Con el objetivo de diversificar el riesgo. Ahora bien, ¿qué termina ocurriendo con todo esto? Como todos están especulando sobre el futuro, las empresas, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a emitir cada vez más activos de estas características, más securities de estas características, para ellos es una deuda, o emiten acciones con ampliación de capital, diciendo, bueno, nosotros estamos creciendo porque estamos logrando esta financiación, vamos a ganar más plata con dividendos que podemos ofrecer a la gente en base a vender un futuro de proyectos que ni siquiera sé si los van a hacer. Por eso que muchas veces los operadores financieros son muy parecidos a los vendedores de autos usados. Generalmente venden ilusiones. Y esto lleva, por eso a los meseros se los descalifican porque están vendiendo humo todo el tiempo. El hecho es que te venden una ganancia que no sabes si va a ser realizable. Entonces las empresas amplían el capital. Los bancos salen a colocar la inversión de capital entre los inversionistas y logran financiación a las empresas a la medida que esté bien presentado. Si logran la calificación de la complicidad de las compañías calificadoras de riesgo, porque para determinar si un bono es clase A, B o C, se requiere un informe de una calificadora de riesgo que evalúa lo que estás vendiéndole al mercado. Si la calificadora de riesgo dice, este bono camina, puede estar diciendo la verdad o puede estar diciendo mentira, y todo depende del chequecito que hay en el medio o el depósito en un offshore. Pero muchas veces funciona con corrupción. Entonces el dinero promueve la corrupción en las calificadoras de riesgo. Las calificadoras de riesgo habilitan las ampliaciones de capital truchas o habilitan la colocación de bonos que no tienen ningún tipo de respaldo de repago. Entonces, en base a esto, las empresas reciben dinero y en vez de colocarlo en la producción real, lo terminan colocando en la especulación financiera de más bonos y más, volvemos acá, por eso les puse la flecha de que invierten el dinero en el mercado de derivados. ¿Por qué lo llevan al mercado de derivados? Entonces, la ganancia, fíjense esto es lo importante, cuando llegamos a este punto, la empresa que emitió esto está prometiendo ganancias que no van a existir para conseguir dinero que a su vez van a colocar en el mercado de derivados, que está basado en otras empresas que pusieron propuestas similares de dinero que no saben si van a poder generar. Entonces todo el mundo desliga la cotización del mecanismo de financiación de la economía real. Y lo que produce dinero es la propia existencia del dinero. El dinero produce dinero y se desliga de la economía real. Y eso es lo que está pasando con este esquema de la financiarización. Esto lleva al surgimiento permanente de burbujas, que es lo que terminó ocurriendo en el 2001, que es lo que terminó ocurriendo en el 2008. Pero antes de esto, pasó en el año 99 en Brasil, en el 98 en Rusia y Turquía, en el 97 en el sudeste asiático, en el 95 en el efecto tequila de México, en el 93 en la crisis, en el 94 en la lira italiana, en el 92 en la libra esterlina.
Es decir, vivimos de crisis en crisis y así opera este sistema, que se basa en la comercialización de vehículos estructurados de inversión que tienen como objetivo diversificar el riesgo en un mercado muy complejo donde aparecen derivados por todos lados que son habilitados por compañías de calificación de riesgo, que obviamente no hacen su trabajo porque si no estaría pasando esto. Entonces, obviamente, esto provoca que las burbujas se generen y después exploten. La última explosión de esto fue la de las hipotecas subprime. ¿Y por qué pasa esto? Por lo que mencionamos en la clase anterior del riesgo moral. ¿Qué es el riesgo moral? El banco se convierte en un intermediario. Como el banco se convierte en un intermediario, no debería asumir riesgo y le presta a cualquiera. ¿Por qué? Porque no importa si ese tipo paga o no paga. Yo gano la comisión. Y esto es lo que hace que me desligue de lo que estoy vendiendo, del destino de lo que estoy vendiendo. Yo se lo vendí al mercado de valores, después si no pagan es un problema del que compró. El problema es que como el dinero llama al dinero, los bancos empiezan a tentarse en financiar en forma directa este tipo de cosas. Y es lo que hicieron. Entonces, el principal activo que se comercializó para salir a crisis en el 2001 fueron las hipotecas para financiar una burbuja de reactivación basada en la construcción, para aumentar la construcción de edificios. Ojo que este problema no tiene China en este momento, pero lo tuvo Estados Unidos a principios del siglo XXI. Entonces, para financiar la cantidad de construcciones, te ofrecían hipotecas de todo tipo. Gente que tenía casa compraba una segunda o una tercera casa tomando hipotecas. Porque el dinero llamaba al dinero. Porque si yo tomaba una hipoteca de $100.000 y hacía una inversión, un desarrollo inmobiliario, la compraba en Pozo en $100.000 y con una vez construida y urbanizado el barrio, iba a estar a lo mejor en 300.000 y yo iba a tener una tasa de ganancia del 200%, que me costaba a mí vender ese departamento después y tomar la ganancia y pagar la hipoteca. Y tenía una tasa de diferencia importante. Ahora, ¿qué pasa si la economía en algún momento entra en crisis y el que toma la hipoteca deja de pagarla por H o por B, o porque se pincha el mercado inmobiliario y te das cuenta que no la podés vender la propiedad y la salís a liquidar y se derrumban los precios peor? Esto llevó a la crisis de las hipotecas porque los tipos que compraron los bonos que se vendieron a través de los bancos en el mercado de valores se dan cuenta que no pueden cobrar. Este sistema de especulación funciona en la medida que el tipo que tenga que pagar pague. Si el tipo que tiene que pagar no paga, todo el edificio se cae como un castillo de naipes, que es lo que terminó pasando en 2008. Obviamente, como les expliqué en la clase pasada, los grandes bancos no pierden nunca, porque en todo este proceso de capitalización ganaron fortunas incalculables. Fortunas incalculables. Y cuando el mercado se derrumba y los arrastra a ellos porque comprometieron su propio patrimonio en la especulación financiera de la burbuja, como pasó en la década del 30, esto ocurre gracias a que derogaron la ley Glass-Steagall, porque esto no pasa porque se le dicen son teorías conspirativas cuando decís cómo funciona el mundo. No, ¿qué conspirativa? La ley Glass-Steagall la derogaron con este propósito, que es financiar burbujas. Entonces generaron una transferencia de riqueza de todo el planeta hacia quienes se beneficiaron de acá. Ahora, ¿qué pasa? Cuando esta burbuja se pincha, los bancos que comprometieron su patrimonio se caen, como le pasó a Lehman Brothers, como le pasó a Bear Stearns. ¿Y qué pasó en ese entonces? Al derrumbarse, aparece una nueva teoría que se llama too big to fall, demasiado grande para caer. Entonces entra la Reserva Federal, empieza a emitir dólares, y esa emisión de dólares provoca un salvataje. Se hace con déficit fiscal porque la emisión de dólares, les aclaro, un tema que no se lo dije porque se me pasó a mí. La Reserva Federal es privada. Por cada dólar que va a emitir la Reserva Federal, le va a pedir al Tesoro de los Estados Unidos que emite un bono que paga intereses. De manera que por cada dólar que emiten, los dueños de los bancos se sientan en su sillón a cobrar intereses sin hacer nada. Intereses que pagamos el resto del mundo porque tenemos que comercializar en dólares en forma obligada. Por eso decía que son vampiros. Entonces, a partir de acá,
a partir de acá, los Estados Unidos emitieron dólares, pero para emitir dólares el Tesoro tuvo que endeudarse. Y para poder pagar esos bonos, tuvo que hacer un ajuste, subiendo los impuestos, recortando prestaciones. No solamente Estados Unidos, sino todos los bancos que se cayeron, porque esta hipoteca subprime arrastró a los bancos británicos, los bancos franceses, los bancos alemanes, a los bancos españoles. Es decir, esto generó una crisis mundial. Entonces, obviamente, ¿qué terminó ocurriendo? Un gran ajuste sobre el gasto público que jodió los sistemas de jubilaciones, los sistemas de salud, los sistemas de educación y los sistemas de prestaciones sociales. Y a pues generó un mayor aumento de impuestos destinados a los impuestos al consumo. En rigor de verdad, la gente se empezó a encontrar con menor ingreso disponible, más tasa de endeudamiento, porque la venían arrastrando con anterioridad. Para que ustedes se den una idea, en los Estados Unidos, un asalariado paga el 50% de su salario y tiene un salario promedio, un ingreso promedio del americano de $90.000 al año. $45.000 lo pagan intereses bancarios. De hecho, van a ver, no sé si están en los gráficos de la clase de hoy, la forma en que se incrementó la participación del sector financiero, por lo menos transfirió entre 8 y 10 puntos del Producto Bruto de los Estados Unidos, nada más que lo que logramos medir acá, para que, como consecuencia de este proceso. Porque la gente se encuentra ajustada, el Estado ajusta, recarga sobre las personas y obviamente tiene que afrontar una tasa de endeudamiento que lo obliga a pagar intereses de créditos personales, de hipotecarios, prendarios, de tarjetas de crédito, y todo va para la misma bolsa. Entonces, obviamente, hay una gran concentración de la riqueza en muy pocas manos. Obviamente se beneficiaron del salvataje, concentraron, sacaron a los bancos que se cayeron del medio, concentraron la propiedad de los bancos con cada salvataje y se fueron. No pierden nunca. Ellos provocan las crisis y después lo salva el Estado. Y después dicen que el Estado hay que sacarlo. Bueno, acá tienen el esquema, cómo funcionó la financiarización. Para salir de esto, se los voy a mostrar hace un ratito. El gobierno empezó a generar emisión primaria, no secundaria, y emitió el equivalente a 19 puntos del Producto Bruto. Por eso es que nos fuimos a una participación de la cantidad primaria más secundaria de dinero en los Estados Unidos de alrededor del 125% del PBI. Y cuando esta crisis inició estaban en 100. Así que dense una idea que obviamente creció mucho más la emisión de dinero que lo que creció el PBI, porque si la cantidad de dinero en porcentaje el PBI es mayor, es porque el PBI creció menos que de la expansión primaria y secundaria, combinadas. Este es el escenario, de manera que, como ven, no sería posible pensar un esquema de financiarización a escala planetaria sin un sostén de la expansión primaria y secundaria de dinero, es decir, maquinita, expansión primaria, expansión de dinero primario, más desregulación de encajes basado en la especulación y todo lo demás que generó la financiarización. Es imposible desvincular un fenómeno del otro. Sin emisión monetaria no hay financiarización porque la tasa de interés no podría bajar. Entonces no serían rentables estos activos. Fue todo articulado de punta a punta. Este es el esquema con lo cual se generó la gran concentración de riqueza planetaria. Si volvemos a retrotraernos a las clases que vimos en el primer parcial, porque para eso se las damos, para que los puedan vincular, el análisis de Piketty, de que el coeficiente beta se disparó a partir de la revolución conservadora, de un nivel de 2,5 a un nivel de 6, les está marcando que la cantidad de activos, que incluye en su medición los activos de especulación, que son producto de la financiarización, se dispararon 3 veces de precio, de 2 a 6. ¿Y eso qué significa? Una mayor, en base a la aplicación de la primera ley del capitalismo, primera y segunda ley del capitalismo, una mayor participación del capital en el Producto Bruto Interno. Una mayor, con lo cual, un capital que crece por lo menos 10 puntos más o 15 puntos más en su participación en el Producto Bruto Interno, va a hacer que los salarios reales bajen y bajen mucho,
¿eh? Y que los trabajadores se endeuden y que por el otro lado, ¿eh? 15 puntos por año acumulados durante 30 años te llevan a una concentración de la riqueza mundial en el 1% más millonario del planeta, de alrededor de el 1% de la población dueña del 60% de la riqueza, que es la tendencia a la concentración obscena de la riqueza. Esto da origen a los megamillonarios, que a través del sector financiero se vincularon a los contratos de defensa, y los contratos de defensa están vinculados al desarrollo de las tecnologías de la inteligencia artificial. Entonces, la guerra, la financiarización, la generación de megamillonarios y la última tecnología de la inteligencia artificial hacen ahora a que estos tipos digan no necesitamos al Estado, porque realmente no lo necesitan salvo que tengan que hacer intervenciones militares. Entonces, tenemos una tendencia muy fuerte en el planeta a atacar las funciones del Estado, que se está dando como una ola en todos lados. ¿Por qué? Y porque los megamillonarios restringen la función del Estado, saben que los va a beneficiar a ellos. Entonces, bajamos con todo este esquema, y bueno, esto es lo que les expliqué hace un ratito, todo está aplicado acá. Acá le ponemos gráficos, que es lo mismo, que les expliqué recién, como los activos financieros. Acá tienen los activos financieros, la deuda. La deuda del planeta está en el 242%, y hoy a esta altura debe ser más todavía, cerca del 250% del PBI, de la cual la mitad es pública como consecuencia de la deuda que se tomó para salir de la crisis del 2008 por la emisión de bonos del Tesoro de los Estados Unidos frente a la Reserva Federal, y por el otro lado, la otra mitad es privada como consecuencia del proceso de securitization, que para sostener la financiarización se basó en la emisión de securities que endeudó al sector privado por todos lados. Entonces, este es el esquema que vamos teniendo, y fíjense cómo la emisión de dinero y la expansión de deuda van de la mano y van concentrando cada vez mayor riqueza en los que sostienen el esquema mundial de la financiarización. Bueno, estos son gráficos que les están poniendo en valores todo lo que les dije recién. Vayamos ahora, bueno, incidencia de deuda pública, eso os expliqué. Ahora vamos al tercer pilar, los desequilibrios globales. A ver, ¿qué significa desequilibrios globales? Que hay países que son acreedores y países que son deudores. Y en general se muestran determinadas tendencias estables respecto a esto. Los países acreedores son aquellos países que a lo largo del tiempo sostienen una cuenta corriente positiva. Ya vimos al sector externo, para eso estudiamos lo que estudiamos antes del primer parcial. Si yo tengo una cuenta corriente positiva, yo voy a tener una lluvia de dólares en el país todos los años. ¿Qué es lo que va a empezar a vivir Argentina a partir del 2027? Cuando Vaca Muerta llegue a la madurez. ¿Por qué? Y porque los niveles de petróleo, cuando se liquiden, después de que se queden acá, es otra cosa, pero van a ser cercanos a los 70.000 palos verdes por año. Acaban a llover dólares. Es una cuenta corriente positiva, porque la cuenta corriente incluye la balanza comercial. Entonces, ¿esto qué te lleva? Estos dólares se pueden quedar adentro del país si los tenés que emitir y te hacen un desastre. Entonces, lo que hacen generalmente los países que tienen un excedente de cuenta corriente es que colocan estos excedentes de cuenta corriente como salidas de capital, no como fuga de capital, sino como inversión formal en otros países. Entonces, hay países que tienen superávit en la cuenta corriente que lo colocan y pasan a ser acreedores del resto del planeta. Estos países pueden ser acreedores globales o acreedores regionales. Por ejemplo, si yo tomo los países que tienen, acá les pusimos, acá se los puse varias. Por ejemplo, China, Japón, Arabia Saudita, los países del sudeste asiático, son los principales acreedores que sostienen el déficit fiscal de los Estados Unidos. Son los principales compradores de bonos. ¿Por qué? Y porque tienen cuenta corriente positiva. Alemania, no lo pongo acá porque Alemania no está tan jugado en financiamiento de Estados Unidos, sobre todo por lo que pasó en el año 87.
Entonces, lo que hacen es, los alemanes se convirtieron en los principales acreedores de la Comunidad Económica Europea. Todos los estados europeos le deben plata a Alemania. ¿Mm? Por eso es que pasa a ser medio como el matón de Europa. Todos le deben guita. Entonces, es el que pone las reglas a la larga. Después tenemos otros países como Rusia y Arabia Saudita que venden petróleo, obviamente, por, si van a colocar en cualquier país del mundo. Otros que el origen de su cuenta corriente es porque son países que prácticamente no gastan, son ahorradores compulsivos. Japón, Hong Kong y Singapur. Bueno, Singapur es una pequeña islita que queda abajo de Malasia, que se independizó de Malasia y que tiene fuertes minorías étnicas de otros países, sobre todo chinos, que a lo mejor el 3-4% manejan fortunas incalculables en ese país. Y Hong Kong es una parte de China que se separó en la Segunda Guerra Mundial. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Mao Zedong es un motivo de conflicto con Estados Unidos, entre Estados Unidos y China. El día que se pudra todo en el mundo va a ser por esto, no por lo que está pasando en Medio Oriente. O se desata el quilombo Medio Oriente, pero tiene que ver con lo de Taiwán. ¿Por qué? Porque Taiwán, al igual que Hong Kong fue recuperado por Asia, por China. Pero Taiwán es la China continental, se abrió de China continental en 1949, cuando el comunismo tomó el control de China. Estados Unidos se instaló en la isla de Formosa, sobre la cual está montada Taiwán, declaró la capital es Taipei, y le dijo, acá no te dejamos llegar, acá lo vamos a ocupar nosotros, no vamos a dejar pasar el comunismo. Y a partir de ahí Taiwán pertenece a un país, un estado independiente, títere sostenido por Estados Unidos. El tema es que China reclama la posesión de Taiwán, porque en ese momento China estaba de rodillas. La China de 1949 comía arroz todos los días y estaba muerto de hambre. La China del 2026 es una potencia mundial, líder en tecnología y con un Producto Bruto medido en valores PPP, Power Purchasing Parity, está por encima de Estados Unidos, es la principal economía del planeta. Entonces, de ninguna manera va a aceptar que Estados Unidos le ponga estas condiciones. Y obviamente el motivo más complicado de conflicto lo vamos a tener ahí, porque por ahí está el estrecho de Malaca, que regula la mayor parte del tránsito comercial del mundo, que es el que se hace a través de China. Entonces, esto es un gran embudo geopolítico, no sabemos en qué termina, pero como ven, son sociedades ahorradoras y son financistas del resto del planeta. Pero si yo voy a financiar a alguien, yo soy acreedor, pero de otro lado tiene que haber un deudor. Los deudores son los países latinoamericanos, los países africanos, Estados Unidos. Estados Unidos es el principal deudor del planeta en este momento. Entonces, esto hace a que haya desequilibrios globales. Esos desequilibrios globales quiere decir, hay acreedores y hay deudores que son consecuencia de los flujos comerciales y de los flujos financieros. Sin esto no habría desequilibrios globales. Sin desequilibrios globales no habría mercado para especular en derivados, cotización de divisas, opciones, futuros y demás. Entonces, es un ingrediente más que hace a que este fenómeno, que se pueda analizar a nivel nacional, sea aplicado también a escala planetaria. Y finalmente, como la frutilla del postre a escala planetaria, está la influencia que tienen acá. Bueno, acá les puse algo de eso, lo voy a mostrar. Bueno, aprovecho y se lo muestro ahora. Ustedes lo que se preguntarán es, muchas veces, ¿por qué con tanta emisión de dinero no hubo inflación? Y porque la irrupción de China en el mercado mundial abarató tanto los costos de inversión, tanto los costos de importación y de producción, que de no haberse emitido tanto dinero, el mundo hubiera tenido deflación. Entonces, tenemos la paradoja de la inflación está bajando, pero también está bajando la inflación, también está bajando la inflación. Ahora no en este año, porque con la guerra de Irán esto se revirtió, pero la inflación bajó sistemáticamente. Si ustedes miran desde el año 2009 hasta la fecha, las curvas de caída de inflación, tanto la roja como la azul, son muy brutales.
Fíjense que las tasas de inflación hasta fines de la década pasada estaban en las más bajas de la historia. ¿Eh? Esto es por la irrupción de China, pero también tiene que ver con que muchas economías están en recesión en este momento, por lo que fue el ajuste que ocurrió en ese momento. Bien, a ver qué otra cosa. Por acá creo que está el grafiquito de los salarios, por acá. Esto es, acá está lo que les dije. Es impresionante. Acá tienen la participación hasta el año 2000, desde los 90, del sector financiero en el PBI de los Estados Unidos. Fíjense la curva, es obscena, ¿eh? De un nivel cercano al 2% del PBI pasó a ser un nivel superior al 10% del PBI. Es decir, entre 8 y 9 puntos se transfiere por año desde el resto de los Estados Unidos a la economía financiera. Así que proyectenlo desde la década del 90 hasta acá son más de 30 años generando ese grado de acumulación que lleva obviamente a una acumulación de activos que se fugó a los paraísos fiscales, porque entre las cosas que se resolvieron en los acuerdos de Basilea fue permitirle a los bancos que la propiedad de las casas matrices puedan estar radicadas en el exterior, llámese paraísos fiscales, a los efectos de no tener que pagarle impuestos a los estados más importantes. De manera que ganan toda esta guita, pero la ganancia la toman en la isla de Man, la toman en las Caimanes, la toman en Seychelles, en Andorra, hay como 100 paraísos fiscales en el mundo. La mayoría de los estados son paraísos fiscales, por eso no hay tanto. Bueno, ahí tienen los conceptos. Esto está armado para que los ricos no paguen impuestos. Y esto que está acá es la evolución de los salarios de la globalización financiera en este proceso. Fíjense el derrumbe, chicos. El derrumbe es escandaloso. Esto explica por qué hay tanto malestar en el primer mundo. En el primer mundo, esta medición es un promedio de los 15 países más grandes del planeta y lo único que vemos acá, no está contada Argentina, Argentina está peor, es un derrumbe de los salarios reales. Con lo cual, esta disconformidad, que es consecuencia de los ajustes que se llevaron adelante después del 2008 para pagar el salvataje. Es decir, salvaron a los bancos y el salvataje lo pagó la gente. A través de cortes en las prestaciones, caída en los salarios reales, ahí está la caída en los salarios reales. Pero lo mismo pasó en Europa. Lo mismo está pasando en el resto del mundo. Entonces tenemos un derrumbe de los costos salariales. ¿Y también por qué? Porque la globalización productiva se basó en un concepto que se llamó deslocalización. ¿Por qué deslocalización? Porque los salarios eran muy altos en Occidente y deslocalizaron la producción en países como Vietnam, China, Malasia, Corea, y países africanos como Ruanda, como puede ser, hay muchos países, los leones africanos, como vamos a ver en la clase que viene, empezaron a participar en la producción. Entonces, tenemos los tigres asiáticos, los dragones asiáticos, los leones africanos, todos salarios bajos. China ya no paga salarios tan bajos, pero este proceso empezó con los sueldos chinos. Entonces, la deslocalización llevó la producción a lugares sin salario, casi con trabajo esclavo. ¿Y qué generó? Caída de salario, porque Estados Unidos tiene desregulado el mercado, en vez de ajustar vía despidos, ajustó vía baja de precios. Si te despedían de una empresa metalúrgica donde vos ganabas, tenías derechos sociales, y ahora estás manejando un Uber y estás precarizado. Entonces tenés un salario que se te derrumbó, tu ingreso se cayó al piso. No estás desempleado, pero bajó la calidad del empleo y en la práctica, ¿qué significa? Que te quedaste cagado de odio. Y eso hace que busques culpables todo el tiempo y que al buscar culpables todo el tiempo se produce un proceso político de polarización extrema. Que combinado políticamente, y esto no está en el apunte, con la inteligencia artificial que permite la microsegmentación política, ¿qué quiere decir? Que a cada uno le dice lo que quiere escuchar, uno se encierra en una burbuja a donde el otro no existe y solamente existe como yo veo el mundo. Y hablo con los que piensan como yo. Si la gente pasa a ser el perro que se le muerde la cola. Y a esto se le suma la violencia política. ¿Por qué? Porque si los convenzo de que el que piensa distinto es el enemigo, ya no decido racionalmente. Decido irracionalmente a través del lenguaje límbico.
Si el otro es mi enemigo, entonces lo que tengo que hacer es destruirme y protegerme de él. Entonces acá empiezan las escaladas de agresión y empiezan las polarizaciones irreconciliables. Entonces empieza la disolución de los consensos democráticos en los países occidentales. Por eso está pasando lo que está pasando. Son consecuencias que son derivadas, que por ahí exceden el tema de la materia, pero les ayuda a entender lo que está pasando. Y finalmente, el cuarto pilar, a ver, acá le pusimos, acá tienen un gráfico que miren, dense una idea. Esto es, miren, los salarios, la curva negra expresa la evolución de los salarios y la curva gris expresa la evolución de la apertura financiera. A medida que nosotros producimos el punto de quiebre, que es cuando se empiezan a instrumentar los acuerdos de Basilea, la brecha entre el crecimiento de la participación en el PBI en América Latina para el sector financiero, a medida que se produjo la apertura, se disparó y los salarios se derrumbaron. Ahí tienen el ejemplo. Esto está medido para el conjunto de América Latina, no es un tema político de propaganda. Y esto último es la tecnología de información. Esto es fácil de entender porque lo vivimos todos los días. Por ahí cuando se escribía esto era más descriptivo, cosas que habían por pero hoy es peor todavía. Las tecnologías de la información permiten operar financieramente en un escenario 24/7, como dicen los pendejos ahora. Un escenario que opera los 7 días de la semana, las 24 horas del día, a través de mecanismos de inteligencia artificial que vienen funcionando hace décadas, no se inventó ahora, con sistemas de optimización de carteras de inversiones, con programas como MATLAB, el Solver y un montón de programas que operan a escala globalizada, incorporados en los sistemas de comunicación, con algoritmos que los vinculan a todo el planeta y hace operaciones de compra y venta de divisas, de compra-venta de bonos, de compra-venta de acciones, de derivados, de lo que se les dé la gana, monitoreando las cotizaciones segundo por segundo, las 24 horas del día en todo el planeta, en los 180 y pico de países. Con lo cual, el movimiento financiero que provoca es brutal. Y este movimiento financiero se hace a través de código SWIFT. Y si todos los países juegan en esto, todos estamos enriqueciendo a los banqueros de Estados Unidos con esto. Pero a su vez, esta revolución tecnológica y financiera hace que la humanidad pierda el control de las decisiones de este tipo de asignación de recursos. ¿Por qué motivo? Porque nosotros no podemos operar a esa velocidad, ni en esa globalización, ni con un solo criterio. Se necesita que esté automatizado. Y no está automatizado de ahora, está automatizado en la década del 90, hace 30 años que está automatizado. No se necesita, la inteligencia artificial hoy puede ser una inteligencia artificial que puede tomar algunas decisiones, pero las decisiones de programación son viejísimas, son mecanismos de optimización. Y los mecanismos de optimización se estudian en los manuales. Los economistas lo estudiamos ya en segundo año de la facultad. Y lo que se hace es llevar un programa. Entonces le damos la información, lo cargamos, va a una matriz de decisión y sale el resultado. ¿Cuál es la diferencia? Y que se hace a una velocidad iterativa, ni siquiera con inteligencia artificial. Hoy se hace con inteligencia artificial. ¿Se acuerdan la diferencia entre el mecanismo de decisión iterativo y la inteligencia artificial? Y a partir de ahí se toman decisiones en línea todo el tiempo. La cantidad de el crecimiento de transacciones fue prácticamente tendiente al infinito. Por eso que la cantidad de operaciones que se hacen en un día en especulación de mercado de valores y en especulación de mercado de divisas es varias veces el Producto Bruto Mundial, lo cual sería imposible de sostener. Por eso es que cuando se aplica la teoría de las expectativas racionales en una economía globalizada, ningún país puede defenderse de un ataque coordinado global, porque estos fondos de inversión operan con este mecanismo a determinados bancos, fondos de inversión, a este mecanismo especulativo que hace que ningún país pueda resistir esto. ¿Por qué? Porque se fondean a escala global para actuar y los países trabajan a escala individual. La única forma de tenerlo controlado es con control de cambios, permitiendo determinadas transacciones
sin control, te van a decir, eliminen los controles porque nosotros queremos operar de forma global, porque dicen que la eficiencia es mayor y demás. Eficiencia para ellos. Fíjense lo que pasa con los asalariados latinoamericanos, cómo se derrumbó su nivel de vida a medida que se amplió la apertura financiera. Así que bueno, chicos, con esto terminamos la clase de hoy. Disculpen, es una clase un poco por ahí media complicada para entender, pero es un baño de realidad. El mundo funciona así. Voy a dejar de compartir. A ver un segundito. Y cerramos la grabación.